Y hoy les pregunto, ¿y si tu duelo no se trata de perder, sino de renacer? Bienvenidos a esta transmisión, yo soy Elizabeth y ayudo a las personas a conectar con los ángeles para recibir su guía amorosa y que a través de esta guía amorosa puedan resolver su duelo por la partida de algún ser querido. También les ayudo a conectar con estos seres que ya partieron y además a sanar a través de los ángeles. Entonces, en esta transmisión vamos a tocar un tema muy especial y profundo, y esto quiere decir que está ligado al dolor de la partida de un ser querido. Y como siempre les digo, el que parta un ser querido, ya sea un animalito o una persona, puede traer dolor, obviamente, como lo dice su nombre, por algo es el duelo, pero también nos trae una posibilidad de renacer, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, como les decía, hoy quiero empezar con esta pregunta poderosa y les pregunto, ¿y si tu duelo no se trata de perder y solamente se trata de la posibilidad de renacer? ¿Has pensado eso? Y pues bueno, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque muchas veces cuando vivimos un duelo creemos que hay algo probablemente hasta roto en nosotros, ¿no? Que jamás vamos a poder volver a sentirnos como antes quizás, que probablemente no hay salida, perdemos la paz, ¿no?, que teníamos hasta antes de vivir este duelo. Y hoy vengo a compartirles que eso no es verdad, ¿no? El duelo no tiene por qué vivirse desde esta parte dolorosa y digamos desde una parte de oscuridad total, ¿no? No sé si ustedes han experimentado la partida de algún ser querido, como les decía, puede ser una persona, puede ser un compañerito animal, y en esos momentos uno pareciera que está en la oscuridad, ¿no? Pero sí hay otra forma de poder vivir un duelo, ¿no? Hay una forma amorosa de hacerlo y profundamente sanadora. ¿Y por qué les digo esto? Porque bueno, yo he sido testigo de eso, y por eso hoy quiero compartirles esta parte y decirles que sí hay una diferencia en cómo se puede vivir el duelo, ¿no? Generalmente, cuando atravesamos un duelo, pensamos que estamos solos, ¿no? Y que pues de alguna forma nos vamos a tener que ir nosotros acostumbrando a vivir con ese dolor, y que así es como vamos a ir saliendo de pues este proceso de duelo. Y que algo que nos dicen mucho es: el tiempo lo va a sanar, ¿no? El tiempo es el que te va a ayudar y todo va a ir pasando, y entonces tú échale ganas y con eso vas a salir, ¿no? Sin embargo, pues nada más nosotros que estamos adentro en ese proceso de duelo somos los que sabemos cómo lo estamos experimentando, qué tanto nos duele y qué necesitamos para sanarlo, ¿no? Sin embargo, también es importante decir que muchas veces no conocemos las herramientas que nos pueden ayudar a sanar ese duelo, ¿no? Y no tanto a sanarlo, sino más bien a transformar ese proceso de duelo, porque como ya les decía, el mismo nombre lo dice, duelo, ¿no? Entonces sí vamos a pasar por un proceso de duelo, pero es importante saber que se puede transformar y que no tenemos que vivirlo desde el sufrimiento, la oscuridad y el dolor profundo, ¿no? Entonces, aquí yo les digo, en mi caso y por lo que yo he vivido con todo lo que he trabajado en los últimos más de 13 años, es que los ángeles siempre están con nosotros y nos acompañan, ¿no? Ellos de alguna manera, en su amor infinito, nunca nos dejan solos y siempre están con nosotros y siempre están cuidándonos y siempre están al pendiente, ¿no? Solo que a nosotros como humanos a veces se nos olvida esa parte y se nos olvida que ellos están ahí listos para ayudarnos en cuanto nosotros aceptemos su ayuda, ¿no? Y sobre todo en los procesos de duelo también llegan muchos ángeles extras, ¿no? Así como arcángeles y bueno, toda una serie de equipo de luz y fuerza, como yo le digo, llega a acompañarnos y a tener esta contención con nosotros. Sin embargo, nosotros, como estamos en ese proceso de dolor profundo, pues no nos damos cuenta, ¿no? Y también ese mismo dolor y el que nadie nos dice, oye, sí hay una forma de vivirlo diferente, pues nos hace tener como esta parte de, bueno, es mi dolor, tengo que pasar por ahí, me voy a acostumbrar, algún día tal vez podré seguir de forma diferente, no lo sé, ¿no? Y es de esa forma en que
vamos avanzando día con día, pero el proceso de duelo, a veces en ese avance hay momentos donde uno puede llegar a pensar, ¿no? Sí, tal vez podré vivir diferente de alguna manera algún día, esto va a cambiar, este dolor siempre va a estar ahí, ¿qué va a pasar? Y llegan estos momentos de incertidumbre, ¿no? Y eso es justo donde los ángeles nos hacen este acompañamiento amoroso y pueden estar con nosotros guiándonos a pasar este proceso, pero desde otra forma, ¿no? De una forma muy amorosa y de una forma en que también nos ayudan a comprender qué sigue después de la muerte en el plano terrenal, ¿no? Y que nos ayudan con toda su visión a saber qué es lo que hay más allá y que además de eso, cuando nos ayudan a entender qué sucede cuando dejamos este cuerpo físico y vamos a otra dimensión, eso también nos ayuda a nosotros que nos quedamos en este plano terrenal a tener paz, ¿no? Porque ya empezamos a entender que nuestro ser querido pues solamente tuvo una transformación y cambió de forma, pero su espíritu sigue su evolución y está en otro plano haciendo otras actividades, por decirle de alguna forma. Entonces, cuando los ángeles nos ayudan a comprender todo esto, pues sí tenemos un punto donde a nosotros humanamente nos empieza a dar tranquilidad, ¿no? Y eso hace toda la diferencia en cómo podemos vivir el duelo, porque muchas veces nos llegan las preguntas de ¿dónde estará mi ser querido? ¿Estará bien? Pues todo ese tipo de preguntas que llegamos a hacernos en algún punto, ¿no? Entonces, pues eso es importante porque nos empieza a dar paz. Otra forma en que los ángeles nos ayudan también a tener esta transformación en un proceso de duelo es a ver nuestras propias emociones, ¿no? Algo que sucede y socialmente puede darse un cierto, pues algún tipo de, no quisiera decirle como tal presión, pero un punto donde uno desde niño expresa sus emociones, ¿no? Un niño llora, un niño se ríe y el niño no está pensando si, en esta situación no debería de llorar, no deberían de verme llorar o me río así a risa abierta o no, ¿no? Los niños lo hacen muy natural y nosotros conforme vamos creciendo y la sociedad nos va diciendo determinadas cosas, podemos llegar a este punto de tal vez no expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque no se ve bien, porque piensan que soy débil, porque tal vez, ¿cómo me van a ver llorando? Porque N cosas que nos pueden pasar por la mente. Entonces, cuando eso sucede, lo que estamos viendo es que empezamos a reprimir emociones y estas emociones, si reprimimos mucho, en algún punto llegan a expresarse en el cuerpo en forma de síntomas, ¿no? Y estos síntomas lo que hacen es decirnos, oye, estás empezando a sentir quizás este dolor, ¿no? Puede ser un dolor de cabeza, un dolor de garganta, algún tipo de dolor, ¿no? Y uno dice, bueno, voy a tomar una medicina y se me va a quitar, ¿no? Y uno suele, pues ir al médico, obviamente, y tomar algún medicamento, pero la emoción sigue ahí reprimida, ¿no? Y llega el punto donde se reprimen tanto las emociones que pues las enfermedades empiezan a ser mucho más, digamos, avanzadas o más graves o empezamos a entrar a procesos crónicos y eso es por esta represión de emociones. Y si a eso le sumamos, eso sucede pues en nuestra vida diaria y con todo lo que vamos experimentando y le sumamos lo que pasa en los procesos de duelo, pues se vuelve mucho más complicado, ¿no? Porque pues en el duelo también empezamos a reprimir emociones, ¿no? Muchas veces porque tenemos familiares, amigos, etcétera, que nos dicen, es que yo quiero ver que tú estés bien, etcétera, ¿no? Y uno dice, claro, es que ellos me quieren y me quieren ver bien, entonces, ¿cómo yo me voy a poner a llorar o a decirles que estoy triste o a decir que hoy siento culpa, ¿no? Porque eso también sucede en el duelo. A veces sentimos culpa aún sabiendo que hay cosas que nosotros no podíamos cambiar, ¿no? Y pues eso se va almacenando, ¿no? Y se va reprimiendo y entonces es cuando empezamos a experimentar enfermedades o diferentes cosas también como problemas de abundancia, ¿no? Y esto me lo han enseñado los ángeles en el duelo porque los duelos que no se están viviendo desde esta forma amorosa, en algún punto por toda la energía que se concentra alrededor de un proceso de duelo y si no la sabemos liberar, pues también empieza a afectar en nuestros temas de abundancia, ¿no? Entonces, ahí esto da una explicación más profunda, pero lo que sí les puedo decir es eso, ¿no? Lo que he visto en este trabajo con ángeles, en
en todo este acompañamiento que he dado a diferentes personas en procesos de duelo, es que en algún punto, cuando no están llevando bien su duelo, empiezan a tener también estos problemas de abundancia, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea que empiezan a tener falta de dinero, etcétera. Y entonces uno pues está en esos procesos y uno no se da cuenta, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y pues nadie nos explica que es también un efecto del duelo y por toda esta energía que se está moviendo alrededor nuestro durante este proceso. Entonces, como verán, es importante este acompañamiento angelical porque a través de la ayuda que nos dan los ángeles, pues podemos ir entendiendo lo que nos está pasando y además nos ayudan a ir, como ya les decía, liberando emociones, ¿no? Que es algo que generalmente no nos permitimos hacer tan fácil. Entonces, con esta ayuda, pues sí empezamos a liberar esto y empezamos a sentirnos mejor también, ¿no? Otra parte en la que nos ayudan los ángeles es a comprender el proceso y por qué nuestro camino se atravesó con el camino de este ser querido, ¿no? Y uno diría, ay, pues porque era mi familiar o porque era mi animalito de compañía o porque, etcétera, ¿no? Pero ustedes sabían que eso es mucho más profundo porque cualquier persona que se cruza en nuestro camino, así sea por instantes o por años, tiene una razón de ser que esté cruzando en nuestro camino. Y cuando esa razón de ser la entendemos con la ayuda de los ángeles, empezamos a ver todos los aprendizajes y las bendiciones que nos dejaron esos seres queridos, ¿no? Y eso también hace toda la diferencia en cómo podemos vivir el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, ay, bueno, pues mi ser querido ya dejó este cuerpo físico, está en otro plano y pues bueno, yo aquí sigo con este dolor. Por ejemplo, cambiar eso y con todo este acompañamiento angelical, tener una visión diferente cuando ellos a través de esta guía nos empiezan a enseñar, mira, es que con este ser querido aprendiste esto en este momento y te dejó tal aprendizaje, ¿no? Y en este otro momento aprendieron esta otra lección y en este otro momento, y además de eso, también nos enseñan los dones que nos dejan esos seres, ¿no? Y también nos pueden decir, mira, es que en esta lección con este ser querido te dejo este don para que ahora puedas continuar tu camino de tal forma y uses ese don, ¿no? Y cuando usamos esos dones es cuando honramos la memoria de ese ser querido que ya se fue a otra dimensión. Entonces, cuando eso sucede, también nos da esta, digamos, como esta brújula, este rumbo de por dónde voy a seguir, ¿no? Porque muchas veces cuando pasamos por esta separación, digamos, algunas veces en ese duelo se llega a experimentar la incertidumbre, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar, qué sigue, cómo sigo mi camino. Yo les cuento esta historia en mi proceso personal de duelo. Imagínense que mi peor miedo, la peor cosa que yo pensaba que me podría pasar, era que mi mamá hiciera esa transición y ese cambio de forma, ¿no? Era, yo creo que a lo que le tenía más miedo en la vida. Y yo siempre pensaba, el día que eso suceda, pues me voy a morir junto a ella, ¿no? Porque yo no voy a poder seguir si ella no está. Y en mi caso, Los Ángeles, tuve la fortuna de que ellos me empezaran a acompañar tiempo antes de que eso sucediera y me empezaran a mostrar, ¿no? En diferentes sesiones que yo daba de ángeles a otras personas que atravesaban duelos, en sesiones de mediumnidad o incluso en las mismas sesiones de sanación, llegaban sus seres queridos, ¿no? Que habían trascendido y me empezaron a enseñar qué es lo que sucedía cuando dejaban el cuerpo físico, a dónde llegaban, qué sucedía cuando llegan a ese plano, a esa dimensión. Y cuando yo empecé a ver todo eso, empecé a entender, ¿no? Que pues el espíritu realmente no termina en esta tierra, ¿no? Sino que deja el cuerpo físico, hace un cambio y llega a otra dimensión. Y cuando llegó mi momento de experimentar la transición de mi mamá, pues sí fue como esta parte de decir, bueno, entiendo lo que está sucediendo ahora con ella y entiendo que va a otra dimensión, entiendo que esto no es una separación y eso me ayudó a pasar los primeros meses, ¿no? Pero pues sin duda todavía tenía muchas cosas por aprender y en ese camino que a mí me tomó 10 años poder cerrar este ciclo de este duelo,
Y les digo, en esos 10 años yo tuve que aprender lo que es las consecuencias de haber reprimido emociones, pasar por accidentes, pasar por muchas enfermedades, pasar por procesos donde los médicos decían, pues probablemente no vas a volver a correr, yo amo correr, y me decían probablemente no lo sabemos. Momentos donde yo ya no pude caminar, donde tuve que pasar por una operación. Y también seguir reprimiendo esas emociones, pues me enfermaba mucho, ¿no? De la garganta, no podía hablar, perdía la voz. Entonces, una serie de cosas y, como les decía, también en abundancia, ¿no? Llegó un punto después de la partida de mi mamá donde la empresa donde yo estaba trabajando, pues empezó a tener altibajos, pasaron una serie de cosas que todo el equipo estábamos como, ¿qué está pasando, no? Y no entendíamos qué pasaba, y yo personalmente pues con mi dolor y con este tema de tienes que seguir adelante, échale ganas, no te dejes caer, no expreses tristeza, no le digas a nadie que sientes depresión, ¿no? Pues entonces trataba de seguir adelante, pero cada vez era peor, ¿no? Y el cuerpo me gritaba el punto de, oye, pon atención, pero yo en este punto de no, es que hay que ser fuertes, pues trataba de seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, en ese enter pues fui trabajando más y más con los ángeles y me iban guiando en el proceso. También me tocó aprender muchas cosas nuevas, muchas herramientas, me metí a muchos cursos, a muchas certificaciones, por lo que yo quería era encontrar cómo podía ponerle ahora sí que como dice, una pomadita, ¿no? A ese dolor que me estaba terminando por dentro, ¿no? Y que yo decía, ¿cómo voy a salir de esto? Yo creo que de esto no voy a salir porque es que este dolor no se va. Y yo llegué a pensar eso también, ¿no? De, bueno, me tengo que acostumbrar a vivir con este dolor porque pues no hay otra forma. Y eso que yo tenía este acompañamiento de los ángeles y además acompañaba a más personas, ¿no? Durante este proceso. Entonces llegó el punto donde yo también me sentía perdida, ¿no? Yo decía, bueno, pues me sentía como barco a la deriva, en decir, pues no sé a dónde voy, ¿no? Ni siquiera sé, no tengo un rumbo, ¿cómo voy a seguir? Y cuando los ángeles me empezaron a mostrar esta parte de todos los aprendizajes que había tenido con mi mamá, de todas las herramientas que había adquirido en todo el tiempo que compartí con ella, de todo lo que ella me había enseñado y además los dones que me había dejado, eso fue lo que hizo toda la diferencia, ¿no? En cómo podía seguir mi camino, porque gracias a eso entendí que podía acompañar a muchas personas en sus procesos de duelo y fue cuando los ángeles me dieron también esta guía de decir, te toca ahora que ya pasaste por ahí, ya entiendes lo que se siente y ya exploraste muchas herramientas y ya te dimos lo que sí sirve, lo que no sirve tanto, etcétera, ya puedes tener todo esto para acompañar a otras personas en sus duelos, ¿no? Y que sepan que no están solos, que sepan que los ángeles con su amor infinito siempre están listos para ayudarnos y sobre todo guiarnos en este tipo de procesos. Y también los seres queridos que ya trascendieron, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, pues trascendió, cambió de forma, está en donde está y sigue su camino y pues yo tengo que seguir aquí, ¿no? Pero eso tampoco es así tan tajante, ¿no? Al contrario, ellos desde donde están nos siguen enviando todo su amor, su ayuda y el que, por ejemplo, llegues a esta transmisión y escuches que desde allá te están mandando ayuda, que los ángeles están listos para ayudarte, pues tiene una razón de ser, ¿no? Son estos recordatorios que ellos nos hacen de que no estás solo ni sola y que nunca te han dejado y que si en algún momento has dicho, no comprendo qué está pasando, no sé por qué está pasando esto, puede haber una ventana que traiga esta luz y te diga, hey, no estás solo ni sola y estamos aquí listos para ayudarte, ¿no? Como yo le digo siempre, mi equipo de luz y fuerza que está allá en la otra dimensión, siempre nos manda estos recordatorios de que nos pueden ayudar. Entonces, como les digo, en mi propia historia, yo pude encontrar todo esto gracias a los ángeles, a su acompañamiento, a que acompañé a muchas otras personas en sus procesos de duelo y darme cuenta de que el duelo desde esta visión espiritual no significa una pérdida, ¿no? Porque generalmente cuando estamos en esta parte terrenal, pues se ve como eso, como una pérdida. Y lo que a mí me han enseñado los ángeles en todos estos años es que no es una pérdida.
es realmente un proceso que nos ayuda a trabajar el crecimiento espiritual, ¿no? Tanto de la persona que partió como nuestro, porque si bien es cierto, y aquí es donde yo les decía, y por eso este live se llama así, ¿no? ¿Qué tal si el duelo no se trata de una pérdida y es un punto para renacer? Y es así porque cuando nuestro ser querido parte, una parte de nosotros se va con él, ¿no? Una parte de nosotros va con ellos porque no vamos a volver a ser los mismos, ¿no? Nuestra parte que va con ellos se muere, digamos, en este mundo terrenal y al siguiente día somos otras personas, somos personas diferentes y con esas diferencias nuestra alma tiene que empezar su nuevo camino, ¿no? Y su nuevo propósito y el cómo seguir ese camino y ese propósito hace que el alma renazca de alguna forma, ¿no? Y que con estos aprendizajes que tuvo con ese ser querido y con todas estas herramientas que va a ir adquiriendo a través del duelo, pueda tener un renacimiento, para un renacimiento completo, porque generalmente no pensamos eso cuando pasamos por un proceso de duelo. Pensamos que, bueno, pues voy a vivir con esto, voy a aprender y algún día, ¿no? Tal vez ese dolor se va a quedar ahí, aprenderé a vivir con esto y así seguiré. Pero no tenemos esta idea de renacer de nuestras almas, ¿no? Y eso es un proceso que incluso lo pasan nuestros seres queridos cuando trascienden, ¿no? Cuando ellos trascienden, lo que nos han enseñado los ángeles e incluso en estudios que hizo la doctora Elizabeth Kubler-Ross en los años donde ella hizo pruebas clínicas, entrevistó a muchas personas que tuvieron muerte clínica, ¿no? Y lo que todos le contestaban cuando regresaban de este proceso es que ellos veían cómo dejaban este cuerpo físico, salían del cuerpo y empezaban a volar, decían ellos, ¿no? Como unas mariposas que dejan su capullo. Entonces, decía la doctora por eso que la muerte solo es una transformación, ¿no? Porque vamos a dejar este cuerpo físico y vamos a transformarnos como mariposas dejando este capullo. Y si ustedes se fijan, cuando eso pasa, pues la mariposa está renaciendo, ¿no? Porque muere a su forma de oruga para salir convertida en mariposa. Y entonces eso es lo que pasa también con nuestros seres queridos. Cuando dejan este cuerpo físico, se van como si fueran mariposas libres y experimentan su vuelo hacia otra dimensión, pero nosotros también, ¿no? Porque nosotros que nos quedamos en este plano terrenal podemos dejar morir lo que éramos junto a ellos para convertirnos en una nueva persona, ¿no? Y eso es por lo que yo le llamo que el duelo no solamente es un proceso de pérdida, que en realidad no perdemos nada, sino que es un proceso de renacimiento. Y entonces, como yo les decía, gracias a que pude tener todo este acompañamiento con los ángeles y tener toda esta comprensión de lo que ellos me han enseñado en estos años y de lo que he vivido en las sesiones de mediumnidad con las personas a las que he acompañado en sus procesos de duelo, pues pude comprender que mi misión, aparte de otras cosas que tengo que hacer, era también acompañar a las personas en sus procesos de duelo y compartirles esta nueva, pues no es nueva, ¿verdad? Pero generalmente no nos lo suelen decir, esta visión espiritual de lo que es el duelo y vivir ese proceso pero acompañados, ¿no? Y decirles que no están solos y que hay una forma amorosa de vivir este proceso de duelo. Y por eso, pues lo que hoy les voy a compartir es que si hacemos un resumen de lo que les acabo de platicar, es que podemos tener este acompañamiento angelical y que nos va a ayudar y es muy importante para saber que no estamos solos. Segundo, que podemos transformar la visión de la muerte y entonces seguir con paz, porque ya entendemos que vivimos todo un proceso y que ese proceso pues nos va a llevar en un avance espiritual. También aprendemos a cerrar ciclos con paz, ¿no? Y esto quiere decir que podemos ya aceptar que nuestro ser querido trascendió, pero lo que nos hace cerrar con paz es que entendemos los aprendizajes que tuvimos con ellos y también podemos entender el propósito que tiene nuestro camino después de haber compartido con ellos aquí en la tierra. Y el cuarto punto es que sí se puede
pues aprender a sentir nuestras emociones y liberarlas sin quedarnos atrapados en ellas, ¿no? Y que después se nos vuelvan enfermedades o cosas más complicadas, ¿no? Entonces, como les digo, por estos 4 elementos es que los ángeles y su acompañamiento en un proceso de duelo pueden hacer toda la diferencia en cómo podemos transformar nuestros duelos, ¿no? Y por eso es que yo les puedo compartir que sí se puede vivir el duelo desde una forma más amorosa y no desde el dolor, ¿no? Y aquí, pues solamente si tuvieron alguna pregunta o algún comentario que les surja de lo que les estoy compartiendo, o bueno, también algo que siempre me preguntan, ¿no? Porque cuando llegan las personas conmigo a este acompañamiento angelical me dicen, pero ¿cómo se puede recibir esta guía espiritual en este proceso de duelo, ¿no? Que me duele tanto y que además yo creo que no tengo la forma de cómo voy a salir de esto, ¿no? Y lo que yo les digo es sí se puede, y como ya les compartí en carne propia, a mí me tocó vivirlo de la mano de mis ángeles, que me fueran guiando, pero también porque lo he visto con todas las personas a las que he acompañado, ¿no? Y que además también ahorita, pues aquí me están diciendo, ¿verdad? Los ángeles, muchas veces nosotros pensamos en nuestros seres queridos que partieron como alguna persona en específico, ¿no? O algún compañerito animal, pero también tenemos muchos seres que trascendieron en nuestros ancestros, ¿no? Nuestro linaje, pues solamente imagínense cuántas personas ya trascendieron de nuestros propios linajes. Entonces también estos seres de nuestros linajes nos han dejado aprendizajes, nos han dejado dones, y es cierto también, que bueno que ahorita me lo recuerdan los ángeles, que cuando entramos a estos procesos de acompañamiento, no solo se presentan los seres queridos que ya trascendieron y que tenemos muy en la mente, ¿no? Como decir, tal es mi ser querido o mi animalito que trascendió y yo estaba en este duelo por esto, sino que también llegan estos ancestros a entregarnos sus aprendizajes y sus dones, y también es muy bonito tener ese reencuentro, por decirlo de alguna forma, con ellos, porque ahí es donde vemos que realmente nunca estamos solos, ¿no? Aparte de que tenemos a nuestros ángeles, a arcángeles, etcétera, todo el equipo celestial, tenemos a todos nuestros seres queridos que ya partieron antes que nosotros, ¿no? Generaciones y generaciones, y todo ese equipo nos está apoyando desde donde están. Entonces, imagínense lo poderoso que se vuelve ese acompañamiento angelical, porque empezamos a descubrir también muchas cosas, ¿no? Y cuando podemos descubrir eso, también entendemos mucho de lo que estamos viviendo, y podemos resignificar nuestros caminos y darle a nuestros caminos ese propósito nuevo de decir, ahora con todo esto que ya me revelaron, puedo seguir mi camino entendiendo qué, y ya uno empieza a incorporar eso a su vida, a su plan de vida, y podemos vivir un nuevo camino con un nuevo propósito, ¿no? Y eso nos conecta mucho más. Yo les contaba mi propia historia y les decía, pues pasé por muchas cosas, ¿no? Del trabajo, de enfermedades, de operaciones, de accidentes, etcétera. Y cuando pude entender todo eso, pues realmente la vida me cambió, ¿no? Ahora ya estoy sana de cosas que incluso los médicos decían, pues no, eso va a ser para toda la vida, etcétera. Y pues no, ¿verdad? Ahora estoy sana. Y ahora que ya puedo conectar con ese propósito y que ya entiendo todo lo que tuve que pasar, digo, claro, es que sí hace toda la diferencia que te acompañen los ángeles y todo este equipo que ya les digo en el camino, ¿no? Y que te muestren por qué suceden las cosas, el para qué viviste tales cosas, tales circunstancias, y que después de eso puedas darle este nuevo significado al camino. Entonces, pues bueno, yo nada más les digo también que gracias a todo eso que aprendí con los ángeles y en este nuevo propósito de mi camino que a mí me tocó aprender, fue el poder acompañar a las personas en sus procesos de duelo, y por eso creé este programa que se llama Renacer del Alma, Luz para Transformar tu Duelo. ¿Y qué es? Es un programa de acompañamiento angelical donde los ángeles están con nosotros por 3 meses, y en esos 3 meses vamos recibiendo su guía
para que cada quien de las personas que se unen al programa puedan trabajar su duelo, ¿no? Y puedan tener esta guía y este espacio sagrado, ¿no? Porque se abre un espacio donde trabajamos con ellos y tu alma puede empezar a recibir toda esta guía y puedes empezar a comprender por qué te pasan muchas cosas que quizás en este momento no comprendes, ¿no? Y que el estar atravesando este dolor quizás hoy no te permite ver que estás teniendo un impacto del duelo y que no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, si a ti te resuena en el corazón algo de lo que te he compartido, probablemente necesitas trabajar algo con un proceso de duelo que no te habías dado cuenta, tal vez, ¿no? O que sí lo tienes muy en la mente y que esta sea tu señal para que sepas que es el momento de ir a tocar esos duelos que no habías tocado y que no va a ser doloroso, al contrario, va a ser de la forma más amorosa posible, porque los ángeles son tan amorosos que aún en esos procesos que parecerían complicados, nos guían de una manera muy amorosa. Entonces, como les decía, pues en mi misión estaba crear este programa y les decía, trabajamos juntos durante 3 meses, donde tenemos 8 módulos, comprendiendo más a fondo todos estos temas que ya les platiqué. Hacemos meditaciones en vivo con los ángeles para que le entreguen a cada quien lo que necesite sanar en sus procesos de duelo. Tenemos actividades y ejercicios en cada módulo para que puedan ir al fondo de lo que hay que tocar y poder transformarlo y liberarlo. Tenemos también bonos adicionales que, bueno, ya son como los ángeles decían, hay que poner estos extras para darles una preparación más completa a las personas, un proceso de transformación de duelo mucho más profundo y sobre todo que tengan este espacio para soltar, para transformar su duelo y para renacer de sus almas, ¿no? Si tú sientes que has estado probablemente estancado, que no entiendes qué pasa y que además estás experimentando este proceso de duelo, yo te invito a que tomes un momento en silencio y le preguntes a tu alma, ¿no? Si realmente quiere seguir así o si está en su momento de renacer y que puedas tomar esta oportunidad como la luz que llega en algún momento como respuesta, algún momento en donde le pediste a Dios, universo, la fuente, como tú le llames, ayúdame, ¿no? Porque no sé cómo seguir, ayúdame, guíame, porque no sé por qué me pasa esto, ¿no? Y que si en tu corazón resuena en este momento lo que te estoy compartiendo y si has tenido este grito de ayuda y decir que alguien me ayude y que, Señor, el cielo, alguien me abra un rayo de luz y me diga por dónde seguir o cómo entender lo que estoy viviendo, que puedas tomar esta oportunidad de renacer del alma, ¿no? Porque yo te lo comparto y te digo, sí es para trabajar un proceso de duelo o incluso para prepararte si ya sabes que vas a pasar por ese proceso, porque algo que seguro es, todos nos vamos a morir, ¿no? Ahí sí, ninguno nos vamos a escapar, todos vamos a pasar por ese proceso y también es una oportunidad para prepararte si es que aún no has pasado por este proceso y en algún momento lo vas a atravesar, ¿no? Y sí hace toda la diferencia, porque les digo, yo era mi mayor miedo el día que tuviera que atravesarlo y a mí me empezaron a preparar mucho tiempo antes, ¿no? Y eso me ayudó a mí a entender y cuando yo pasé ese proceso pude pasarlo sí de una forma diferente y aún con eso tuve que aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, como les digo, si por ejemplo tú ahorita dices, pero yo no estoy pasando un proceso de duelo tal cual ahorita, pues también puede ser una invitación y una invitación muy amorosa que te están mandando esta fuente divina para que te prepares, ¿no? Porque también es importante estar preparados para eso y entenderlo y sobre todo porque también nosotros mismos vamos a pasar por ahí, ¿no? Va a llegar el punto donde nosotros también vamos a dejar este cuerpo físico y vamos a llegar a esta otra dimensión. Entonces, qué mejor que saber qué es lo que va a pasar con nosotros, cómo va a ser ese proceso y también qué le vamos a dejar nosotros a nuestros seres queridos cuando sea nuestro momento de trascender. Entonces, te digo, Renacer del Alma, este programa no es solo para ver si estás pasando un proceso de duelo y cómo vas a salir de ese proceso transformándolo con luz, sino también si te quieres preparar para pasar por ese proceso en algún momento, ¿no? Y
pues si tu alma lo siente, aún estás a tiempo de unirte. Vamos a comenzar las clases esta semana, entonces pues estás a tiempo. Si quieres unirte, puedes enviarme un mensaje directo y te paso toda la información para que te unas a este programa. Y pues bueno, por último, solamente yo me iba a despedir, pero creo que no. Creo que los ángeles quieren que dé otro mensaje, entonces lo que vamos a ver es cuál es el mensaje que quieren entregar, porque pues están insistentes, ¿verdad? Y si tú vas a ver esta transmisión en diferido, pues también es importante que sepas que los mensajes que se entreguen aquí, pues obviamente también son para ti, ¿no? Y que si la ves en diferido, pues estás a tiempo esta semana para unirte al programa. Y de verdad que va a ser toda la diferencia, y no es porque yo lo haya creado ni porque diga yo, este es el programa estrella, ¿no? Sino que yo lo viví, yo pasé por ahí, yo pasé por ese proceso, y es la forma en que a mí me ayudó a salir y ahora estar bien, a estar sana, a estar feliz y contenta con lo que hago, y sobre todo tener una vida mucho mejor, ¿no? De lo que yo atravesé cuando estaba en ese proceso de duelo. Entonces, si a mí me ayudó, yo creo y estoy convencida que te puede ayudar también a ti. Y pues sería el momento en que puedas tomar acción y unirte a este programa, ¿no? Como te decía, no solamente es para, sí vamos a transformar los procesos de duelo y esta visión espiritual de la muerte, pero también vamos a ir más allá, ¿no? También se hace una revisión de tu vida, cómo está en cada área. También se hace una revisión de hacia dónde se va a enfilar tu camino, por dónde vas a seguir. Se hace un nuevo plan de vida, se hacen ejercicios donde también los ángeles te van a mostrar hacia futuro, ¿verdad? Que es donde vas a estar, qué vas a estar haciendo, y eso también es muy bonito, ¿no? Saber que todavía nos queda un camino por recorrer en esta vida, ¿no? Que pareciera que son años, pero en realidad la vida se pasa muy rápido. Y eso es lo que yo he aprendido con estos seres trascendidos, ¿no? Ellos desde donde están y cuando llegan a darnos estos mensajes y nos dicen, es que ustedes se la pasan a veces como muertos en vida, ¿no? Ni parecen vivos porque están en tanto sufrimiento que no están disfrutando la vida que tienen en ese plano terrenal. Entonces, pues también es todo un programa que no solo se queda en vamos a transformar tu duelo y ya, sino que vamos a entender tus dones, tus aprendizajes, todo lo que han dejado tus ancestros, cómo puedes cambiar tu vida de lo que está sucediendo hoy y continuar, ¿no? Sobre todo con un camino de luz, con un propósito, con las bendiciones que hay escondidas que también a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, como les digo, por eso creo que este programa es importante, y si estás llegando aquí y estás escuchando, pues es también porque alguien te mandó o hizo que esta transmisión llegue a ti, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a compartir un mensaje de los ángeles, y pido que el mensaje que nos entreguen sea el que sea de mayor utilidad para todas las personas que nos están viendo en vivo o en diferido. Que este mensaje traiga para ti la paz a tu alma, lo que necesitas saber y la luz que te puede ayudar a continuar en tu camino. Y vamos a ver qué mensaje nos dan los ángeles hoy. Y bueno, lo que nos dicen es para los amigos de Facebook, elecciones positivas, los amigos de Instagram, elecciones positivas. Y lo que nos quieren decir con esta carta es que te dejes guiar, ¿no? Ellos lo que están diciendo es, si estás atravesando momentos complicados, momentos de oscuridad, momentos en los que no sabes cómo avanzar, lo que más te serviría en este momento es dejarte guiar. Abre tu corazón y pídenos a nosotros, tus ángeles, que te entreguemos la ayuda que ya tenemos disponible para ti. Has estado cargando una bolsa de preocupaciones en tu espalda y has tenido esas preocupaciones como si fueras subiendo una montaña y cargando esta bola de preocupaciones en tu espalda, pensando en cómo vas a resolver, cómo vas a continuar tu camino. Pero lo que hoy te venimos a decir es que no estás solo y no es necesario que cargues con esa bolsa,
pues si tan solo abrieras tu corazón y nos pidieras ayuda, verías que tu camino y ese ascender a la cima ni siquiera debería ser doloroso y sería tan sencillo y sería como si estuvieras flotando para subirlo, sería tan fácil, pero en lugar de eso has elegido quedarte en el plano terrenal y solamente ver que todo es difícil, que probablemente las cosas no salen como esperas, pero no te has abierto a recibir la ayuda angelical. En este momento te decimos que las puertas están abriendo para que recibas la ayuda angelical que Dios ya ha mandado a tu camino. No te resistas, pues esa resistencia es la que está haciendo que te atores, que estés como en un pantano, que por más que intentas salir y haces las cosas no salen como tú has esperado o como tú planeas, pero hoy te venimos a decir que no es porque lo hayas hecho mal ni porque las cosas estén mal, sino que el plan divino es tan perfecto que te ha puesto en esta situación para que te des cuenta que hay un poder mucho más grande que está listo para ayudarte. Solamente es cuestión de que extiendas la mano y hagas una elección positiva, que dejes de resistirte y que te abras a recibir esa ayuda. Hoy estamos extendiendo la mano para ayudarte y sacarte de esa oscuridad, pues ahora tú tienes la elección, tú decides cómo quieres seguir tu camino, con luz o quieres seguir tu camino desde la oscuridad. Tú tienes siempre el poder de elegir y el libre albedrío para decidir por dónde quieres dar los siguientes pasos. Si bien hoy te venimos a decir que el camino es mucho más sencillo de lo que te has imaginado, solo que no has terminado de abrir tu corazón. Permítete abrir tu corazón para recibir esa guía y verás cómo el camino cambia y hace toda la diferencia y lo vas a vivir desde la tranquilidad, la paz, la abundancia y la armonía. Solo permítete recibir y verás cómo las cosas cambian. Cuando desde tu corazón realmente pidas ayuda, vas a ver cómo todo cambiará y verás de nuevo el sol brillar en tu camino. Y pues bueno, agradecemos a los ángeles que nos trajeron este mensaje. Deseo que el mensaje que nos acaban de entregar sea de mucha utilidad para ustedes que nos ven en vivo o en diferido. Y pues por mi parte no me queda más que decirles que me encantó esta transmisión, que gracias a los ángeles por este mensaje que nos acaban de entregar. Y que si se quieren unir a Renacer del Alma, pues esta semana comenzamos las clases, así que están a tiempo de mandarme un mensaje para unirse al programa. De verdad les digo que hace un antes y un después el poder entender todo lo que nos sucede en este plano terrenal, lo que sucede en otras dimensiones y pues solamente deseo que este mensaje que nos acaban de entregar los ángeles les ayude a tener la claridad de saber por dónde seguir. Y como siempre les digo en Renacer del Alma, la vida sigue, el amor permanece y tu alma renace. Tú decides si te vas a dar la oportunidad de unirte a este programa de acompañamiento angelical y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias a todos. Hasta pronto.